Bien, lo que vamos a ver el día de hoy son los movimientos ecologistas. Estuvimos viendo la anterior clase específicamente las determinaciones referidas al tema de los movimientos ecológicos en relación al feminismo. ¿Quedó alguna pregunta, alguna duda sobre el feminismo? ¿Qué era el feminismo? ¿Alguien así rápidamente? Un Se puede decir que movimiento social que busca la igualdad. Ya, un se puede movimiento decir social que busca la igualdad. ¿Algo más? eso es un movimiento social que busca la igualdad para la mujer. Se Ya. puede decir eso, en Sí, resumen. sí. Es la inserción o inmersión de la mujer dentro de los procesos sociales y económicos. Principalmente estamos hablando de un movimiento social creado o planteado con fuerza en el siglo XX y tiene sus orígenes en el siglo XIX. Podríamos pensar también finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa. Aún así, también pueden ustedes evidenciar el movimiento feminista ecologista, que es en la actualidad. Yo les mandé un video sobre eso y vamos a centrarnos a partir de esa perspectiva en los movimientos ecologistas. Bien, para poder iniciar hay que entender que el movimiento ecologista parte de la revolución industrial. La revolución industrial ya vimos que es a partir del inicio de la segunda mitad del siglo XVIII. Estamos hablando principalmente con la creación de la máquina de vapor y las máquinas ligadas a este invento. ¿Por qué decimos que los movimientos ecologistas parten desde la revolución industrial? ¿Alguien se le ocurre? Porque Sí, comenzó la mayor contaminación, o sea, el aumento de contaminación a nivel global por las máquinas que ocupaban sí. Muy bien. carbón y vapor y iban Una es la contaminando el ambiente. contaminación. ¿Ya? ¿Y el ambiente? Sí, muy bien, Josué. Pero también hay que entender que hay procesos históricos y económicos. Primero, la revolución industrial de inicios del siglo XVIII tiene procesos históricos. ¿Cuál es un proceso histórico? Si nosotros nos La acordamos, creación del ferrocarril. la creación del ferrocarril. Perfecto. Ese es un proceso histórico. Hablamos del siglo, finales del siglo XVIII también, con las consideraciones de las revoluciones. Y hay dos modelos económicos que nacen desde estas perspectivas. El capitalismo y la contraposición del comunismo, ¿sí? No hay que olvidarse de eso porque se van interrelacionando las perspectivas que hemos venido advirtiendo o viendo dentro de historia, que son económicas, políticas y sociales. Entonces, la primera consideración es la revolución industrial. La humanidad ha sobrepasado los límites de la explotación de los recursos naturales. La primera revolución industrial nos dio una perspectiva de progreso. Aún así, ciertas nociones ya se veían de la destrucción de la naturaleza. Hay que tomar en cuenta la extracción de rocas y minerales de la corteza terrestre y los recursos que se han convertido en importantes fuentes de energía. Vamos con las crisis energéticas. Si nosotros tomamos en cuenta desde la revolución industrial, hay tres revoluciones industriales, pero la primera revolución industrial da el paso hacia el cambio de modelo económico y modelo de consideración energética. Ahora, la segunda revolución industrial, desde 1870 aproximadamente hasta 1914, recorriendo eso que pasa en 1914, suceso histórico de 1914. La Primera Guerra Mundial. Perfecto, la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos hablando que hay un cambio de visión de la matriz productiva, basada principalmente en el carbón, pasa a ser el petróleo la fuente de energía. ¿Y por qué hablamos de crisis energética? Principalmente hablamos de crisis energética porque la población se va dando cuenta que hay un problema con la energía no renovable. Y ante la situación en estas cuestiones, con los alcances, límites del desarrollo sostenible, se crea una nueva visión. Entonces, podríamos decir que los movimientos ecológicos parten desde esta crisis energética promulgada o impulsada desde la segunda revolución industrial.
se dan cuenta, vamos uniendo las consideraciones que ya hemos venido topando anteriormente. Vimos primera revolución industrial, segunda revolución industrial, primera, segunda guerra mundial. Todo esto confluye dentro de las conformaciones políticas, económicas y de movimientos sociales. No hay que olvidar entonces la primera, la segunda revolución industrial para comprender el origen de los movimientos sociales. ¿Qué es un movimiento ecologista? Vamos a partir principalmente desde la perspectiva de qué es un movimiento social. Un movimiento social es aquel o aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. ¿Qué quiere decir? Es la conformación de las personas con una perspectiva común, y esa perspectiva común va a ser el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependerá mucho de la perspectiva ideológica, porque si nosotros hablamos de movimientos ecologistas o movimientos sociales en general, vamos a hablar de diferentes perspectivas ideológicas. Más allá de la perspectiva ideológica que tengamos o no, si nosotros recurrimos también al tema anterior, por ejemplo, movimientos ecologistas de ecofeminismo, ¿cuál era la postura de las ecofeministas? ¿Alguien? ¿Cuál era la postura ecofeminista? No, no me acuerdo. Bueno, Ellas eran las creadoras de todo y sin ellas el medio ambiente no era nada. O sea, algo ya, así. perfecto, sí, por ahí va la noción. Es decir, el ecofeminismo relaciona a la mujer con la naturaleza como aquella que da vida. Entonces, la mujer como principio de origen de vida se relaciona con la naturaleza porque la naturaleza hace lo mismo. Esta perspectiva nace en la década de 1970. Les puse un video de Vandana Shiva, que es una hindú, que es una de los principales exponentes del ecofeminismo. ¿Por qué regresamos a mirar al ecofeminismo? Porque esa es una postura ecologista. Hay diferentes movimientos ecologistas dependiendo de su visión o de su perspectiva, pero todos tienen un objetivo común: el cuidar el medio ambiente desde ciertas perspectivas de cambio de matriz. Si recurrimos otra vez también a las perspectivas de índole feminista, podemos recordar el feminismo radical. Un feminismo radical que quiere basarse en la perspectiva de la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar la estructura como tal. Y muchos movimientos ecologistas quieren cambiar la estructura. Entonces, el ecologismo es este activismo de la ecología que constituye un movimiento cívico-ideológico. ¿Qué quiere decir cívico? Este movimiento de la sociedad hacia aplicar los conceptos ecológicos del cuidado del medio ambiente. Entonces, los movimientos ecologistas nacen desde la perspectiva de la primera y la segunda revolución industrial como visión para cambiar el modelo económico y político. ¿Dónde está principalmente para ciertos ecologistas el problema? ¿O dónde radica el problema? En el modelo basado en el capitalismo. El capitalismo tiene una perspectiva, como ya hemos visto anteriormente, que se basa en la acumulación de capital, donde la acumulación de capital es generar más bienes. Y esos bienes tienen el fundamento o la perspectiva de la acumulación. Y esta acumulación siempre está basada en generar más ingresos. Estos ingresos están dentro de la perspectiva del consumo. Entonces, los ecologismos siempre desde su creación van a estar ligados a perspectivas de comunidad, más no a perspectivas capitalistas. Aún así, hay ciertos movimientos ecologistas que critican la perspectiva de ciertos ecologismos que se han relacionado mucho a las perspectivas capitalistas. Por ejemplo, si yo pongo el ejemplo muy claro de una multinacional que siempre he dicho, como la de Coca-Cola, Coca-Cola tiene esta perspectiva que pueden ver aquí. El movimiento ecologista presenta tres pilares fundamentales: la conservación y regeneración de los recursos, la preservación de la vida silvestre y la reducción de la contaminación y la mejora de vida. ¿Qué hacen ellos? Utilizan la reutilización de los elementos. Dicen que
el reutilizar el plástico puede llevar a una perspectiva ecologista, a una perspectiva que ya veremos después, que es del desarrollo sostenible. ¿Realmente nos permite eso o no, ya siendo críticos con la perspectiva de las multinacionales? ¿Puede una multinacional insertarse dentro de la perspectiva ecologista o no? Sí, No, Vamos desde la perspectiva del sí. Vamos, Josué. Sí, ¿por qué? sí se podría insertar, ya que ahí se ganaría el mayor aprecio y mayor aceptabilidad del país y de la población en sí, ya que está ¿Ya? reduciendo contaminación, está reduciendo todo lo que podría ser un factor catastrófico para la población y para el país en sí. ¿Ya? Vamos con Micaela, que dice que no. no, porque va a seguir produciendo contaminación. La elaboración de la Coca-Cola es muy o sea, es muy, daña mucho al agua, al aire, entonces yo digo que no va a reducir nada, porque así tenga envases reutilizables, se va a seguir contaminando porque su elaboración es la que contamina, ni para decir que los envases. Y además, Coca-Cola contamina una gran parte del Océano Pacífico. ¿Ya? Hay dos posturas aquí y dos posturas que están dentro de las perspectivas propias del ecologismo. Si nosotros vemos dentro del movimiento ecologista, poniendo el mismo ejemplo de la Coca-Cola, si la Coca-Cola plantea que está dentro de los tres pilares fundamentales del ecologismo, podría llamarse una perspectiva ecologista, aun cuando sea capitalista. ¿Dónde está el problema fundamental ahí? Podríamos decir que esta sensibilización, por ejemplo, de la Coca-Cola frente a los productos plásticos podría ser muy aparente dentro de la perspectiva ecologista. Ahora, si la Coca-Cola piensa que es ecologista, ¿por qué sigue utilizando plástico? Es lo que se pregunta uno. Si el plástico es el mayor contaminante de los océanos y del ambiente porque genera procesos largos para poder ser biodegradable, entonces, ¿por qué estas empresas multinacionales que tienen procesos ecologistas o que se adaptan a procesos ecologistas plantean perspectivas de seguir utilizando elementos que ya están comprobados que no son ecológicos? Ahí es donde nos entra Sí, el problema, ¿sí? ahí sería simplemente porque el plástico es uno de los productos más baratos y ¿Ya? no se entra tanto en gasto, porque si cambian de productos a otros, el gasto sería incrementado y no tendrán tanta ganancia como tienen ahora, y ellos Ya, buscan el perfecto. beneficio del dinero. Ya, entra justamente un tema muy interesante, el desarrollo sostenible. Y vamos ahí justamente con el tema de las ganancias. Si nosotros analizamos en las cuestiones ecologistas, la perspectiva ecologista de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, como quiera llamarse, porque las dos acepciones son similares dependiendo de la forma en la que se traduzca, habla de que tenemos que tener esta relación de reciprocidad con el ambiente, no de la ganancia. Una empresa multinacional puede aportar mucho a la sociedad, pero siempre están viendo en conformación de ganancia. Y la conformación de ganancia va a priorizar elementos, como decía Josué, en el sentido de que sean elementos que yo pueda generar ganancia porque me generan menor costo, pero no necesariamente son sustentables. Ahora, una de las perspectivas actuales, poniendo el mismo caso de la Coca-Cola, si nosotros podemos utilizar el plástico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reutilizar el plástico, pero eso significa generar un cambio de conciencia. Si no podemos utilizar otros elementos por una cuestión de, no solo de ganancias, sino también una cuestión de ingreso económico para la misma producción, tenemos que pensar seriamente en reutilizar.
Y ahora, el desarrollo sostenible o sustentable ha sido definido de muchas maneras según el contexto, pero inicialmente ha sido definido como la capacidad de permanencia en el tiempo de un proceso que perdura gracias a la retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación? Parte de una consideración donde las personas dan, reciben y generan algo nuevo. Entonces, si ustedes pueden ver este elemento circular del desarrollo sostenible o sustentable, plantea la perspectiva de que todo regresa. Y hay que tener en cuenta una perspectiva y un concepto fundamental para comprender esto, el concepto de sistema. ¿Qué entendemos por sistema? Es la unidad cuyos elementos interaccionan conjuntamente, ya que continuamente se afectan unos a otros, de modo que operan hacia una meta común. Si ustedes se dan cuenta aquí, las personas en relación al planeta tienen un objetivo común y es la sostenibilidad. Si nosotros comenzamos a destruir inexorablemente, sin ningún criterio, el momento que se destruye el planeta se ve afectado a las personas. ¿Qué creían previo al siglo XVIII, en el siglo XVII, en los inicios de lo que es la revolución industrial? Que el planeta estaba a servicio de las personas. Y muchas de las perspectivas de desarrollo sostenibles y sustentables plantean que las personas coexisten con el planeta en una misma perspectiva. Esa es la perspectiva de sistema. Los sistemas sociales y los sistemas biológicos tienen una misma relación, donde los individuos que se relacionan dentro del sistema coexisten de forma que cada cosa que nosotros hacemos afecta al otro. Y una de las perspectivas ecologistas es esta: mantener la visión de que lo que yo hago afecta directamente al otro. Siempre que se habla de un sistema, se tiene una vista de totalidad, cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las partes. ¿Qué quiere decir? Y esto es una consideración ya netamente filosófica, donde las partes o la unión de las partes, por ejemplo, hablando de sistemas ecológicos, yo hablo de que nosotros existimos porque los animales y las plantas existen. Nosotros nos alimentamos de esas plantas y los residuos que nosotros generamos pueden servir de abono para esas plantas o esos seres vivos. Pero la acumulación de esos elementos no me genera el sistema. El sistema es algo más complejo de la conformación de cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir al fin de cuentas? Que nosotros no somos del todo relevantes para el sistema, pero nos relacionamos directamente. Me explico cuando me refiero a sistema. ¿Está claro? ¿Por qué hablo de sistema? Porque los desarrollos sostenibles plantean que las personas y el planeta se conforman dentro de un sistema que tiene que ser relacionable y correlacionable en el sentido de que debe ser la relación recíproca entre los elementos que utilizamos del planeta y los elementos que generamos nosotros. Ahí va una crítica directa a las perspectivas, por ejemplo, de la utilización de elementos como el plástico, que son elementos no biodegradables y son elementos que no pueden plantearse desde perspectivas ecologistas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Uno de los problemas principales y una de las críticas al ecologismo es que el ecologismo frena el avance tecnológico. ¿Alguien tiene alguna visión contraria a esta perspectiva? Es una de las críticas principales al desarrollo ecologista. ¿Micaela? Yo, o ¿Sí? sea, sí estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, porque como usted dijo que es una opinión para el desarrollo de la ecología, el problema con los seres humanos es que somos muy facilistas. Entonces, creo que la tecnología nos ha convertido en eso, que tengamos todos a nuestros pies, pero también nos olvidamos del daño que hacemos a la naturaleza. Ya, Por muy ejemplo, bien. igual ropa mismo, cada vez que compramos una nueva prenda dejamos las anteriores cuando podemos volver a reutilizar. Creo que no sabemos cómo reciclar
Ya, una de las consideraciones, muy bien, gracias. Una de las consideraciones importantes dentro de los movimientos ecologistas, no se olviden, los movimientos ecologistas aparecen a la mitad del siglo XX. Hablamos de los años 50, 60, con Pero fuerza sí, directamente, ¿sí? Pero más allá de esta consideración histórica, los puntos relevantes que están detrás son justamente la reutilización de los elementos que ya tenemos. Es algo que al ser humano le cuesta y a las empresas que generan industrias multinacionales les parece más viable botar que reciclar. Ahora, tenemos que generar procesos eh, biodegradables, pero hay que tener en cuenta que ciertas consideraciones también puede ser más eficiente generar algo nuevo que reutilizar. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros hablamos de desarrollos sostenibles como el desarrollo de energías limpias, si hablamos de energías eólicas, muchos de esos procesos de energías eólicas serán procesos de cambio de tecnificación, es decir, que para poder generar una bobina de estas máquinas eólicas necesita un proceso de tecnología más avanzada. Entonces hay que tener en cuenta que no necesariamente la tecnología está en contra de la perspectiva ecológica. La tecnología puede ayudar a procesos ecológicos, siempre que sean renovables en el sentido de que sean amigables con el ambiente. Si nosotros vemos los procesos de la electricidad, por ejemplo, los autos que funcionan con electricidad eran procesos previos a los autos que se generan por medio de la contaminación de la segunda revolución industrial. ¿Por qué se dejaron de lado? Y ahí va una consideración de la crítica, la consideración propia del ser humano que ya dijo Micaela, el facilismo. Era mucho más sencillo explotar el petróleo y generar procesos por medio de la contaminación o la utilización de motores combustibles que los procesos de motores eléctricos, que no tenían la misma potencia, que no tenían el mismo proceso, ¿sí? Entonces, sí, una de las críticas principales de los ecologismos va a ser a la mentalidad. Y lo que nosotros vamos a criticar principalmente cuando hablemos de movimientos ecologistas es la perspectiva de la mentalidad que tiene el ser humano frente a la naturaleza. El ser humano desde las consideraciones de las revoluciones industriales y desde la mentalidad ilustrada, siempre ha pensado que es el que domina la naturaleza. Y en realidad lo que se debe generar es una relación recíproca con la naturaleza. Si ustedes miran las comunidades indígenas de los antepasados, tenían una relación de reciprocidad con la naturaleza. Entonces los movimientos ecologistas tienen unas visiones interesantes cuando no se desligan de la tecnología. El momento que se desligan de la tecnología y son extremistas en su perspectiva ecologista, no generan procesos, a mi parecer, que puedan cambiar el mundo. ¿Alguna duda, alguna crítica frente a lo que he dicho? ¿Está claro? ¿Alguien que quiera opinar algo más para ir con el siguiente tema que nos toca? ¿No? Bien. Vamos con el siguiente tema que tiene que ver dentro de esta temática que hemos venido trabajando. Vamos a ver algo que ya se deslinda directamente de las cuestiones netamente, por así decirlo, políticas o que parecen deslindarse de cuestiones políticas. Vamos a ver el arte contemporáneo, en lo poco que nos queda. ¿Qué es el arte contemporáneo? Es aquel arte que se produce a partir del siglo XIX, crea conciencia, representación y reflexión de la realidad en los ámbitos sociales y políticos. ¿Por qué está ligado con lo que hemos visto? ¿Por qué creen que el arte contemporáneo se relaciona con lo que hemos visto anteriormente? porque refleja los problemas de la sociedad o la sociedad en sí. Perfecto. Si algo podemos nosotros decir que sea arte, es aquel que refleja la sociedad. El arte no llega, o la pintura, por ejemplo, no llega a ser arte si no refleja
un ámbito de la sociedad. Una de las posturas, por ejemplo, artísticas importantes, hablamos principalmente, si ustedes han escuchado del arte pop de Andy Warhol, donde se muestra justamente algo de lo que nosotros estamos viendo del ecologismo. De una forma irónica, Andy Warhol muestra la perspectiva del consumismo. Si ustedes pueden ver, si se ve en la pantalla, la lata de sopa de tomate de Campbell's es una muestra de la perspectiva de una crítica a la sociedad, ¿sí? Cuando nosotros apreciemos arte, y con esto vamos a terminar en los 8 minutos que nos quedan, más allá de las perspectivas que tienen que ver con el expresionismo, el impresionismo, hablamos también de los movimientos como el fauvismo. ¿Qué es lo importante de ver en el arte contemporáneo? Que el artista intenta reflejar otra postura de la realidad. Ya no la visión clásica de lo que es bello, ni la visión clásica de lo que es la sociedad, sino una sociedad planteada desde posturas diferentes. ¿Cuál es una de esas posturas principales? La que acabamos de ver. El ecologismo... Una sociedad satírica sería, ¿Perdón? una sociedad satírica podría ser eso. Repita. Una sociedad satírica podría ser. Bueno, la ironía y estas perspectivas de la realidad, de mostrar una realidad diferente, se han planteado desde el arte y intentan mostrar que la realidad no es como nos presentan los modelos económicos, políticos, capitalistas, sino que están planteadas desde otra perspectiva. Entonces, el arte contemporáneo tiene esta visión de que la estética debe cambiar, es decir, la visión del mundo, la visión del arte, la visión de lo que yo miro en la realidad es otra. Si ustedes ven, como vemos aquí, por ejemplo, esta perspectiva de la visión fauvista de la realidad intenta mostrar que la realidad es mucho más simple y sencilla de lo que se muestra. Si ustedes comparan un arte previo, un arte clásico, hablamos de un arte renacentista, donde los detalles son lo fundamental, donde la belleza está planteada desde perspectivas de nociones más allá de lo sencillo, entonces vemos que la realidad también en cuestiones políticas se han planteado así. Si ustedes ven, por ejemplo, en la época previa al Renacimiento, ¿cuál era la idea de belleza? Aquello que tiene ciertas facciones y consideraciones de la sociedad. ¿Qué viene a romper estas perspectivas o estos movimientos vanguardistas contemporáneos? La noción de que la realidad es solo la que se nos muestra y depende mucho de la percepción. Entonces, el ecologismo, ¿por qué está ligado también a estas perspectivas artísticas? Porque nos presentan una visión diferente del mundo, donde debemos relacionarnos más con lo que se nos muestra, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar a grandes rasgos con las perspectivas y los movimientos contemporáneos del arte con relación a lo que hemos venido trabajando. Muchos de los artistas, si nosotros podemos ver, tienen posturas subjetivas de la realidad, donde ya la realidad no es lo que nos dicen que debe ser, sino que nace de nosotros. Y este arte, por ejemplo, si nosotros vemos solo en el arte dadaísta, donde es radicalmente agresivo en la forma de presentar la sociedad, podemos evidenciar que la sociedad cambia el momento en que nosotros, desde nuestra mentalidad, cambiamos de perspectiva. Todo lo que nosotros hagamos a partir de esta noción contemporánea, hasta en las consideraciones históricas, dependerá de nuestra postura frente a la realidad, ¿sí? Con eso vamos a acabar la clase y no se olviden desde esta perspectiva, con esto acabo, el constructivismo en arte contemporáneo, en perspectivas educativas y en perspectivas ideológicas políticas, plantean la construcción de una nueva realidad. Este arte principalmente vanguardista del constructivismo ha incidido directamente en cuestiones políticas. Una de sus escuelas más icónicas es la escuela alemana de la Bauhaus, donde se plantea una relación entre lo político y lo artístico, donde se debe priorizar siempre la
relación entre la comunidad. Y es algo que debe pensarse en la actualidad, desde los procesos ecologistas, feministas, ecofeministas y artísticos para cambiar la visión del mundo. Y ahí será la nueva generación de una tercera revolución industrial basada en la relación con la naturaleza. Hemos acabado con esto, jóvenes. Les subiré el video y podrán revisarlo. Gracias por asistir a la clase. Nos veremos en una